un juez escucha y decide, en el antiguo el juez tenía varios juececitos. ¿Cuáles eran esos juececitos? Los secretarios, pues. Los secretarios. ¿Se acuerdan o no? Que muchas veces los secretarios, ¿no?, proyectaban las cosas, etc. Entonces él decía, antes de que muere el código, lo que nos buscamos fueron muchos tigres. ¿Qué significaba? Los tromes, los secretarios tromes, para que puedan hacer las descargas, excepciones de naturaleza acción de oficio, porque el código viejo permitía que de oficio se pueda implementar las excepciones, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? Pero ¿cuándo ustedes han visto con el antiguo código que las excepciones de naturaleza acción se hagan de oficio? ¿Ah? Ahí está la máquina Goldberg, pues. ¿Y saben por qué no se hacía? ¿Qué van a decir? No vaya a ser ¿qué? ¿Cierto o no? ¿Estaba en la norma o no? Pero no se utilizaba. Entonces, ¿qué primaba ahí? El prejuicio, la sospecha, la cultura y la sospecha, y una serie de otros ingredientes, ¿correcto?, que hacen que de alguna u otra manera el sistema se acompleje. Ni qué decir que también se podía dar la revocatoria del mandato de detención de oficio. ¿Cuántas veces han visto esa? Y así les podría decir muchas más. Por eso les digo, la máquina Goldberg, ¿saben dónde está? Está en usted, doctor. Está en usted, en el doctor. Todos tenemos esa máquina, que queremos hacer sistemas complejos de temas que pueden ser sencillos. ¿A cuánto les ha ocurrido que el mismo encargo le dan a sus dos hijos? Uno lo hace así, rapidísimo. Y al otro hijo, ¿qué es lo que pasa? Papá, 1 kilo de azúcar, ¿rubia o blanca? Blanca. ¿Con bolsa o sin bolsa? Sin bolsa. Y si es sin bolsa, ¿voy acá o allá? Allá. Y si es allá, ¿más para acá o más para allá? Papá, ¿y el vuelto? Coge el vuelto. ¿Bien? ¿Les ha pasado eso o no? ¿Hay problemas que son complejos? Sí. Pero también hay personas que son complejas. ¿Cierto? Claro. Y para quedar bien decimos que el tema que nos han encargado es re complejo. ¿Cierto o no? Y decimos, mira lo que me ha pasado esta situación. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cambia de chip. Hay cosas que en verdad no son tan complejas. Lo cierto es que a veces nos queremos ver un poco con luz, interesantes y no sé qué tanta cosa, pero la verdad que hay cosas que en verdad no podemos enfrentar y que la norma nos lo permite. Sin embargo, faltan otros ingredientes. Ahí la norma debería decir, coma, sé valiente para aplicarla. Segundo, ten criterio. Tercero, eso que creo que han puesto en algunas normas de la Fiscalía, dice, sé proactivo. No sé si han visto eso. ¿No? Sí, han puesto, sé proactivo, como, y ya no digo más cosas que han dicho por ahí alguna norma fiscal. Claro, ¿cierto? Porque, oiga, para acuerdos. Miren, ojo, imagínense, acuerdo de terminación anticipada, conclusión. ¿Y quién va? ¿Saben qué hacen los funcionarios? Los fiscales. Dicen, no, yo no voy a tocarle la puerta para acuerdo. ¿Y por qué no? No vayan a pensar que... Entonces, ¿qué hago? Espero que me toquen la puerta. Y como el otro no me toca y yo no le toco, los dos no se tocan. ¿Cierto? Y entonces ahí estamos mal, porque lo hermoso está en tocar la puerta y acordar los temas, ¿cierto? Ok. Y eso va así, amigos. Si en verdad queremos acordar, si en verdad queremos solucionar los conflictos, porque recuerden, ¿por qué ha surgido el problema penal? Recuerden, surge el sistema penal porque la gente no se pone de acuerdo.
tiene que llegar un tercero para que nos permita solucionar este conflicto. Y así surgió el sistema penal. Este tercero, que viene a ser el juez, por decir, y hay otro tercero más, el fiscal, porque ni el fiscal ni el juez estuvieron en los hechos. El perito tampoco. Y el testigo experto tampoco. Y no sé cuántos ahí a veces aparecen en el proceso, como 15, y ninguno de esos bien hecho. Pero todos opinan sobre ese hecho. Esto, en verdad, amigos, nos hace repasar algunas cosas. Por ejemplo, nuevo Código Procesal Penal. Muy bien, se tiene que tratar de simplificar. Aproximadamente entre el 70 y 80% de casos no tienen que llegar. Tenemos que tener la capacidad de acabarlo antes. Pregunta: ¿cuántos lugares han creado escenarios para que las partes se pongan de acuerdo? Miren que muchas veces nos pulimos por tener auditorios lindos para el juicio. ¿Cierto o no? ¿Saben qué es el juicio? ¿Y cuántos escenarios tenemos para que la gente acuerde? Pero, escúchenme, no nos han preparado para acordar. No sabemos ni siquiera cómo acordar. Ya el solo término acuerdo me resulta urticaria. ¿Qué voy a negociar? No, negocia, me dice, no. Y ya hasta el término tiene su... Ojo, no vaya a ser que esté bien la norma y lo que estemos haciendo, ¿qué es? Complejizar el sistema, complicar el sistema. Y la idea justo hay que darle gracias a Dios que tenemos una norma. Y hay que darle gracias a Dios que estamos en medio de una reforma. Está mucho dependiendo de nosotros. Esta norma del proceso inmediato puede tener un sinnúmero de dificultades, pero hay que ponerle voluntad, pasión y las ganas porque funcione. Ok, ¿qué más? Economía procesal, uso adecuado de recursos de la persecución penal, y otro, uso racional ¿de qué? Del plazo, ¿no? Hay muchos casos donde ya ahora, a propósito de esta casación que ha salido en el caso de Gregorio Santos, ¿no? ¿Lo han leído? Donde incluso los plazos sumando, pueden llegar, creo, hasta 144 meses. Ya pues, o sea, ¿no? Entonces hay que ver y hay que repasar los temas de plazo racional. Avancemos, por favor. Muy bien. Bueno. Y entonces así pues a veces estamos, ¿no? Nuestro sistema a veces es tan pesado, el sistema de justicia, es tan pesado que a veces ya no podemos, ¿no? Lograr el avance. Hay una metáfora ahí. Avancemos, por favor. Soluciones para una mayor incidencia en la aplicación del proceso inmediato. Avancemos, por favor. Ok. Existía un acuerdo plenario el 6 del 2010 que hacía una diferencia entre lo que era acusación directa y proceso inmediato. ¿Correcto? Decía, este acuerdo plenario definió principalmente el proceso inmediato como un proceso especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todos aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Asimismo señalaba la norma que la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que existe un vacío normativo en tanto y en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso mismo, ¿no? Dice y decía esta norma que el proceso inmediato no existía en la etapa intermedia. Estaba clarísimo, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos.
Entonces, a ver, retrocede un poquito. Uno retrocede. Estas son las cosas que hacen los jóvenes de ahora. ¿Ah? No se me vayan a marear, ¿ah? Por favor. Ok, miren. Esto se llama Prezi. ¿Sí lo han visto, no? Ok, miren. Este más o menos es el esquema. ¿Se ve desde allá? ¿Sí? Este es el esquema con el nuevo código procesal correcto, con el 6-2010. Miren. Decía, diligencias preliminares, ¿correcto? Y hasta 30 días después de formalizar la investigación preparatoria, o sea, se podía incoar el proceso inmediato, terminando las diligencias preliminares, se formaliza investigación preparatoria y tú a partir de ahí tenías un plazo de 30 días para poder instar el proceso inmediato. Con lo cual, digamos, no tenías la necesidad de avanzar en toda la investigación preparatoria, ya no había etapa intermedia y te ibas directamente al juicio oral, ¿no? Al juicio oral. Avancemos, por favor. Avancemos. Ok. Entonces, el decreto legislativo 1194, ¿no? Este decreto modifica sustancialmente los artículos 446, 447, 448, regulando procedimientos más específicos para su procedencia, incoación y juzgamiento, ¿no? Dice, se pone énfasis en los casos de flagrancia principalmente, ¿correcto? De flagrancia, por tanto, es un procedimiento aplicable a todos los presupuestos establecidos en el 446, ¿no? Avancemos, por favor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el decreto legislativo 1194? A diferencia del nuevo código, nos dice que al culminar la detención policial, incluso sin necesidad de acabar mi diligencia preliminar, incluso no teniendo mis diligencias preliminares o iniciándolas, yo puedo directamente ir al juicio oral sin tener ni un día de formalizado la investigación preparatoria. Entonces, no habría investigación preparatoria y tampoco habría etapa intermedia. La lógica un poco era, se entendía con el Código Procesal Penal o el Código Procesal Penal, del por qué los 30 días primeros. Como que si hay algo por lo cual se tiene que afiatar y precisar para que quede un poco más claro, tener esos 30 días y incoar el proceso inmediato. Pero la verdad es que la misma norma se encontró de que en muchos de los casos este tema de la irrepetibilidad de las diligencias preliminares, porque dice que la investigación preparatoria no debe repetir lo desarrollado en las diligencias preliminares. Hay algunas excepciones, etcétera, ¿cierto? Pero si está en casos de flagrancia, correcto, en casos así, digamos, de una inmanente tema probatorio, de un caldo de cultivo probatorio, correcto, incluso la flagrancia y lo cuasi flagrancia, cuando se tiene temas de grabación, video, audio o lo que fuera de estos temas, entonces aparentemente ya no tendría necesidad para ir a estos temas de investigación preparatoria y de frente se podría incluir más aún cuando hay una detención preliminar. Avancemos, por favor. Ok, avancemos, por favor. Dice. Ok, fundamentos. Se fundamenta en la facultad que tiene el Estado para garantizar la racionalidad y eficiencia, hemos dicho, y aquí está la orientación normativa. Avancemos, por favor. Avancemos un poco más. Quieren a los temas. Aquí está. Ok. Estos son los presupuestos y oportunidades para el tema del proceso inmediato. Ok. Dice. Si el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrancia en cualquier de los supuestos del 259, ¿tiene todo su código? ¿Sí? ¿No? Pero sí tienen su computador en su celular. Busquen nuevo código, artículo 259. Ahí van a ver todos los supuestos, ¿ya? 259. Porque sobre eso me voy a detener. Porque no es lo mismo una flagrancia propiamente dicha que una cuasi flagrancia y una presunción de flagrancia.
¿Correcto? Entonces, en no todos los supuestos vamos a tener esa inmanencia probatoria. No vamos a tener en todos los supuestos. Por eso es importante verificar la diferencia. Entonces, este es un caso especial. Al término de la detención policial establecida en el artículo 12 y 4, se podrá ir al proceso inmediato. Luego tenemos algunos casos generales. ¿Cuáles son? El imputado confesado de la comisión del delito. En los términos del 160, también ahí tiene el 160 sus requisitos, ¿no? Haber dado la de, sí, doctor, que yo ya le declaré al policía. La norma, ¿qué dice? Ahí tiene los requisitos. La confesión haya tenido que ser ante una autoridad fiscal o judicial. Como abogado defensor o sin abogado defensor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí van a poder ver los requisitos del 160. ¿Correcto? Ahora, ¿y qué pasa si la confesión ha sido filmada? Y ahí vienen los temas, ¿no? Una cosa es que tu flagrancia haya sido filmada y otra cosa es que tu declaración haya sido filmada. Esa declaración que uno ha brindado sin presencia del abogado, sin presencia fiscal, sin presencia del juez, cumple con los requisitos del 160 tal cual nos dice para que ingrese para los temas de proceso inmediato, cumple, habría que revisar. ¿Me explico? Yo considero que no, pero miren qué impactante es esa declaración. Miren qué importante es. ¿Sería una prueba ilícita? ¿Qué? ¿Ha habido golpe? ¿Ha habido tortura? Si no confiesas, le digo a tu esposa, ¿dónde has estado el viernes en la noche? ¿Ah? ¿Te han hecho las técnicas avanzadas de declaración? ¿Ah? ¿Esa la que no dejan huellas? ¿Ha habido eso para decir que ha sido una declaración ilícita? Fácil que de repente se te dice, siéntete con libertad, siéntete cómodo. A veces, ¿cómo se ve pedazos interrogatorios de la policía, no? ¿Cómo estás, hermanito? Cuéntanos, ¿no? Es más, va una Fénix también que apoya para la declaración. ¿Cierto? Y te sirven tu cafecito, te sirven tu sanguchito, ¿no? Hasta pedicure te hacen. ¿Ah? Y declaras y confiesas. ¿Correcto? ¿Ha habido coacción? ¿Ah? ¿Ha habido presión? Sí, doctor, mucho amor. No resisto. Toda mi vida he sido una víctima. Por fin me sentí en la comisaría apreciado y querido y valorado. Seducción. Bueno, habría que repasar porque el 160 exige algunos requisitos. ¿Ah? El otro, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Sean evidentes. Hay un tema ahí de evidencia, ¿no? No todo indicio es evidencia. Hay un tema ahí. ¿Correcto? Hay un tema ahí. Usted ve en las paredes chispazo de sangre. ¿Ah? Ese es indicio ¿de qué? ¿Violencia? ¿Es evidencia de qué? La evidencia tiene que ver mucho. Miren, ¿saben dónde se entiende mejor? Cuando ustedes pasan temas de cautelares, ¿no? Ahora felizmente que ya se está un poco ordenando, me parece que ha habido una resolución de la Corte Suprema donde dice que no siempre el que tiene reporte migratorio que sale, entra, ¿no? Significa que es peligro procesal. Recién ha salido, ¿no? Una jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero, a ver, un ratito. Pregunta. Si le veían su reporte migratorio, doctor, ¿ah? Que se iba a Argentina, doctor. ¿Ah? ¿De qué decía normalmente? Decía, mire, este es un dato, ¿no? ¿Un indicio de qué? ¿De qué es un indicio? ¿De qué es un indicio?
¿Es un indicio de qué? Si sale mucho de viaje, ¿es un indicio de qué? Traficante. ¿De qué? Algo tiene contexto ahí. Pero en medida cautelar, ¿qué es lo que decían? Que se va a fugar, ¿no? Decían que se puede fugar, ¿no? O sea, en realidad ya la palabra se ha sintetizado mucho, porque era, si yo veo que tú sales mucho de viaje, en una de esas tú te puedes quedar allá, ¿cierto? Entonces, como tú tienes facilidad de entrada y salida, la verdad es que yo no me voy a correr riesgo. Seguro mató confianza, entonces prefiero tenerte encartado antes que, teniendo esta evidencia, ¿no? Tú te salgas. Pero pregunta, ¿era evidencia de qué? ¿De que siempre salía o que siempre regresaba? No lo sé. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si tú estás acá, ¿era evidencia de qué? ¿O es indicio? ¿Ah? ¿Cómo lo ponemos? Claro, claro. Lo que pasa es que para el análisis de la data, de datos, de cualquier dato, esto, a ver si me permite. Esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una qué? Una carpeta, ya. Pero si digamos que yo lo envío por atrás, ahí en la esquina donde el doctor está facebookeando, ¿ah? Hace rato que lo estoy viendo facebookeando, y ¡ah! Lo envío y da vuelta, correcto, y cae donde mi doctor ahí que está agachadito, ¿ah? ¿En qué se convierte esto? En un arma. En un arma. Entonces ya no será neutro, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Esto era una silla, ¿cierto? ¿Quién iba a decir cuando alguien le pregunta, esa es una prueba? ¿Quién iba a decir, es un instrumento del delito? ¿Quién iba a decir? Se convierte en eso cuando hay un caso que yo decir. Se convierte en arma, se convierte en prueba cuando yo describo que hay un hecho a partir del cual yo le tengo que dar una explicación. Entonces esto ya deja de ser una mera silla y se convierte en ¿qué? En una prueba. ¿Puede haber prueba sin caso? ¿Puede haber prueba sin caso? ¿Puede haber juicio sin prueba? ¿Haber dado un juicio sin pruebas? Hay bastante, doctor, acá. Hay bastante. Bastante, doctor. Ok, hay bastante juicios sin pruebas, claro. Ok, miren, escúchenme. La prueba solo existe cuando existe un caso. ¿Correcto? Cuando hablamos de indicio, cuando hablamos de evidencia, cuando hablamos de inferencias, estamos partiendo de esto a algo a donde queremos ir. Infiero, ¿para qué? Indicio porque me indica, evidencia porque me lo pone claro, ¿cierto? Es una película, solamente ver la sangre o ver, ¿correcto? Las huellas, esto, ¿correcto? Todos esos elementos tienen que ver principalmente con una mixtura entre esto y el relato. Debe haber un contexto dentro del cual debe existir esto. En el medio de ese relato y esto, ¿saben qué existe? Esto. ¿De dónde se infiere, pues? ¿De dónde se infiere? ¿Cómo infiere si no utilizamos? ¿Cómo induzco si no? ¿Cómo, pues, sin esto? Entonces, ¿quién es la prueba? ¿Esto? ¿O esto? Oiga, porque esto si no es solamente ¿qué? Solamente tiene sentido esto cuando
¿Ya hago algo con esto? ¿Tal cual? ¿Sí? Ok. Ok. Y entonces, cuando pasa ese filtro, tenemos que entender que todo esto está construido ¿de qué? ¿Ah? ¿De cosa pura racionalidad matemática? ¿Ah? ¿O cómo? ¿Ah? Bueno, la clásica, ¿no? Cuando llega a la casa a las 12 de la noche, ¿ah? La esposa, ¿qué le dice? ¿Dónde has estado? ¿Ah? No, ¿qué le hace? No, ¿qué le hace? El contrainterrogatorio, ¿no? El contrainterrogatorio le dice, has estado en un curso, ¿cierto? Y no te permitían prender el celular, ¿cierto? No, porque te está preparando la camita, ¿no? ¿Ah? Te está llevando, ¿no? ¿Cierto? Y también me vas a decir que el doctor Ugarte te estuvo dictando, ¿no? Algo te querrá sacar, algo. Ya sabe a dónde llegar, ¿no? Bueno, esos son... Hay mucha afirmación dentro de la pregunta. Cuando yo infiero, cuando yo tomo, ¿correcto? Lo que estoy haciendo es utilizar mucho prejuicio, también mucha falacia. De todo eso está construido para que yo haga mis inferencias, mi racionalización sobre el material. Lo único que les quiero decir es que el indicio, miren, el indicio puede ser una pelotita, pero si yo le aplico una falacia de pendiente resbaladiza, esa pelotita, ¿sí? Como un tobogán, ¿no? Lo coloca y ¿dónde se va la pelotita? Toda prueba, todo elemento en prueba, su reporte migratorio, no le va a decir que siempre regresa. ¿Qué le va a decir? Que siempre se va. Soy chileno, peor. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿quién está hablando ahí? ¿La prueba? ¿La prueba más? Yo siempre me pregunto, ¿quién es la prueba? ¿Quién es la prueba? ¿Ah? Ok, eso va a ser muy rico para cuando analicemos flagrancia, presunción de flagrancia y cuasi flagrancia. ¿Ok? Elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio sean evidentes. Y en estos dos delitos, omisión de defensa familiar y conducción de estado de ebriedad, ¿no? Al culminar las diligencias preliminares, antes de los 30 días de formalizar la investigación preparatoria. Avancemos, por favor. Avancemos. Cuando hay problemas imputados, correcto, hay algunas excepciones. Si se trata de una causa seguida contra el solo es posible el proceso inmediato si concurren las siguientes circunstancias, ¿no? Cuando todos se encuentren en las situaciones de flagrancia o de confesión o con elementos de convicción suficientes. Muchas veces esto es difícil, pero hay algunos casos donde en efecto puede existir este nivel de confesión, ¿no? Avancemos, por favor. Avancemos. Ok. Facultad y control, ¿no? Ok. Nos dice la norma que para el fiscal es obligatorio, nos dice, ¿no? La incoación. Y a partir de este término surgió una serie de polémicas, ¿no? Si es obligatorio o es facultativo, ¿no? Luego de ahí, los niveles de control, hay una audiencia, requerimiento y caución y un control de acusación y juicio inmediato que se da en el mismo juicio, ¿no? El llamado controlito. O sea, cuando se inicia el juicio, hay un pequeño controlito, como una pequeña etapa intermedia dentro del inicio del juicio. ¿Correcto? Ok, ahorita vamos a ver este tema de la obligatoriedad. Pasemos, por favor. Ok, el procedimiento especial, entonces, inmediato en los supuestos generales, ¿no? El imputado confesado, elementos, ya sabemos. Pasamos, por favor. Ok. Cuando hablamos de confesión, también eso me hace recordar un poco, no sé si alguno de ustedes
¿Sabe quién es Micaela Bastidas? ¿Sí? ¿Quién era Micaela Bastidas? ¿La esposa de quién? De Tupac Amaru. Bueno. Entonces, ustedes, yo tengo dos cositas ahí para decir, porque la confesión, y sobre la confesión se ha hablado muchísimo, ¿ya? Y este es uno de los criterios por los cuales se puede iniciar el proceso inmediato. Ustedes saben, ahí ya el proceso de Tupac Amaru está publicado.